Hello, my friends. Hoy les mostraré qué debemos de revisar si el espejo eléctrico dejó de funcionar. Además, algunos tips de cómo repararlo si se ha dañado. Así que, comencemos. Recuerden, pueden cambiar el idioma en la parte de abajo. Si tu espejo eléctrico dejó de funcionar de repente, lo primero que debemos de hacer es revisar el fusible que lo alimenta. Primero, vamos a girar la llave en la posición donde se encienden los accesorios y también la radio, que es esta posición. Buscamos el fusible que está relacionado con los espejos eléctricos. Este está etiquetado como mirrors, accesorios o incluso con el mismo del reloj. Pero si no encuentras un fusible en específico, tendrás que probar fusible por fusible hasta dar con el correcto. Una vez localizado el fusible, revisa si el fusible está quemado. Si está quemado, deberemos de cambiarlo por uno del mismo valor. Recuerda, nunca uses fusible con un valor mayor porque podrías causar daños graves en el cableado. Si todo está bien con el fusible, pasemos al siguiente paso. Antes de continuar, verifica si el problema está afectando solo a uno de los espejos o a ambos espejos. Si solamente un espejo no funciona, puedes adelantar el video al minuto que aparece en pantalla. Pero si ambos no funcionan, continuemos aquí, ya que debemos de revisar el switch de los espejos. Para este paso, necesitaremos una lámpara de prueba y un destornillador. Vamos a retirar el control de los espejos eléctricos de la puerta con mucho cuidado. En algunos vehículos es un poco más fácil, pero en este va en la puerta. Pero el funcionamiento es igual. Vaya amigos, aquí tenemos ya nuestro control y lo primero que debemos de hacer es revisar el voltaje que viene del switch con nuestra test lamp en negativo. Debe de llegar un positivo a las líneas del control. Este es en la posición que enciende la radio. Vean, aquí está nuestro positivo. Eso significa que está llegando el voltaje del fusible. Para probar el negativo lo haremos de la siguiente manera. Dejamos nuestra lámpara aquí. Nos vamos a auxiliar de esta punta. Estas líneas son bien pequeñas para introducirlo aquí. Se la voy a agregar aquí a la lámpara y ponemos el positivo aquí. Y vamos a ir probando una a una para ver cuál es el negativo. Vean, este es el negativo del control. Sabiendo que han llegado estas dos líneas hasta el control, las vamos a separar. Vean, son estas dos. Y las restantes son las de los espejos. Pondremos nuevamente nuestra lámpara a negativo y en cada una de estas líneas, que son de los espejos, las cuales son 5, debe de alumbrar 2 veces cada línea. Así, miren, montamos en la línea número 1 y presionamos cualquier botón. Y la lámpara debe encender 2 veces en cada dirección. Miren. Aquí no. Ahora cambiamos nuevamente y presionamos cualquiera. Vean, arriba e izquierda. Pasamos a la siguiente línea. Vean, abajo y derecha. Y aquí no alumbra nada. Entonces debemos de cambiar el switch al siguiente espejo. Vean. Y repetir nuevamente. Vean, aquí no. Y aquí alumbró una vez y otra vez. Pasamos a la siguiente línea. Vean, a esta. Y alumbra arriba
y a la derecha. Y aquí hemos comprobado que salen las líneas de voltaje de nuestro control para espejos. Recuerden, si no alumbra, cambian la dirección y ahí les tiene que alumbrar 2 veces por cada línea. Ahora, tenemos desconectado nuestro espejo y vamos a probar que lleguen los voltajes hasta el espejo. Le he agregado esta punta a mi lámpara para poder introducir en cada uno de los pines. Con nuestra lámpara en negativo, vamos a probar en cada uno de los pines del espejo. Vamos a ir en orden. Ponemos en el 1 y al igual que en la prueba anterior, debe de alumbrar 2 veces en cada pin. Tenemos que elegir el lado del espejo que queremos probar y vean. Una vez, 2 veces. Esta es la línea número 1 del espejo. Cambiamos el pin y otra vez. Volvemos a probar. 1, 2. Vean, 2 veces. Cambiamos el pin y lo ponemos nuevamente. Vean, probamos de nuevo. Y en cada posición, estas 3 líneas alumbraron 2 veces. Entonces, estarían llegando los voltajes de manera correcta. Ahora, este vehículo trae una línea para la direccional y 2 para el calentador del espejo. Estas las vamos a dejar aparte, pero son 3 líneas las que deben de llegar siempre a los espejos. Ahora, vamos a retirar el espejo con mucho cuidado para poderles mostrar las piezas que normalmente se dañan. En este punto, quiero mostrarles cómo funciona internamente el motor, que su funcionamiento es bastante simple. Aquí tenemos el control del vidrio, del cual, si recuerdan, tenemos un negativo y la línea de voltaje que viene de los accesorios. Cada espejo tiene 2 motores. Tenemos el izquierdo y el derecho. Cada espejo tiene un motor que va hacia arriba y hacia abajo. Y también tiene uno que va hacia los lados. Lo mismo lo tiene el derecho. Un motor hacia arriba y hacia abajo y un motor que va hacia los lados. Pero los 4 motores comparten una línea común de alimentación. Así. Y como les mencioné anteriormente, al espejo llegan 3 líneas. Que cuando nosotros seleccionamos por medio del switch, nosotros aquí hemos seleccionado y estas 3 líneas que son controladas por el switch. Cuando nosotros seleccionamos el otro switch, vamos a obtener el control del otro espejo. Vamos a recalcar, esta línea la comparten los 2 espejos. El control del switch de los espejos y quien se encarga de invertir las polaridades en ambos motores, bien sea el izquierdo o el derecho, es el switch. Lo voy a desarmar de manera un poco rápida para que ustedes puedan identificar qué cosas pueden reparar o no. Aquí tenemos el espejo, que este siempre viene a presión. ¿Por qué digo presión? Porque aquí ya lo desarmé para que ustedes lo puedan ver. Solamente vienen agarrados con estas pestañitas en esta parte de aquí. Es de tener un poco de cuidado porque muchas veces con el sol y el agua, pues esto se tuesta y se puede dañar. Y lo que mencionaba anteriormente, aquí vienen las 2 líneas del calentador que son para el espejo. Las vamos a desconectar. Y vamos a desarmar toda esta parte de aquí para que puedan observar cómo es internamente.
Y aquí tenemos los engranajes. De este tipo de espejos es que se queman los motorcitos o esto se soba. Esto es lo más común que se sabe dañar de estos, por eso muchas veces no se logran reparar, porque son piezas que se pueden buscar en internet para poderlas reemplazar. Así de que de manera interna, esta es la forma en la que está hecho un espejo retrovisor para los vehículos. No importa si es el derecho o el izquierdo, pues esta es la forma y lo que les mencionaba. Con uno suben hacia arriba o hacia abajo. Por medio de esto, vean, se mueve hacia arriba o hacia abajo por medio de estas piezas. Así que ya dependerá de ustedes si tienen la idea de poder repararlos, pues pueden reemplazarlos por unos del mismo tipo o comprar lo que son las piezas.